Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren extraordinariamente bien. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado vibrando en el aire, un nombre que reverbera con una intensidad palpable en el universo del entretenimiento, y que, según indicios cada vez más sólidos, finalmente está por desvelar sus secretos. Sí, amigos míos, hoy hablamos de Kerem Bürsin, y el título del vídeo lo anuncia con contundencia. Kerem Bürsin revela todo, la verdad al fin será explicada y se sabrá. Abróchense los cinturones, porque nos adentraremos en un laberinto de misterios para poner todas las cartas sobre la mesa, con una profundidad que nunca antes habíamos explorado. Y antes de que nos zambullamos de cabeza en este contenido que promete ser fascinante, un recordatorio crucial para quienes aún no forman parte de nuestra creciente comunidad: suscríbanse a nuestro canal. No dejen pasar la oportunidad, pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Su apoyo incondicional es el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles análisis y primicias de la más alta calidad. Hemos sido testigos de la multifacética genialidad de Kerem Bürsin, observando cómo se desenvuelve con maestría en cada rol. Lo hemos admirado como el actor talentoso que ha logrado encandilarnos en producciones que han marcado un hito, como la inolvidable Sen Kalkam, que nos mantuvo al borde del asiento. Lo hemos visto brillar como el galán indiscutible que acapara las portadas de las revistas más influyentes. Y como es inherente a las figuras públicas de su calibre, también lo hemos visto envuelto en un torbellino de rumores y especulaciones que han alimentado la curiosidad de millones. Es precisamente sobre estas especulaciones, sobre esas narrativas que circulan a la velocidad de la luz, que hoy pondremos el foco. Porque todo apunta a que el propio Kerem ha decidido dar un giro radical, a romper el muro del silencio, o al menos, la información que hemos logrado recopilar con esmero y dedicación, sugiere que se están disipando muchas de las incógnitas que nos han acompañado. ¿A qué nos referimos exactamente con esta tan esperada revelación? Bueno, sin adelantar detalles cruciales que desvelaremos progresivamente, nos encontramos ante un cúmulo de situaciones, tanto en el ámbito personal como en el profesional, que han generado un revuelo considerable y una expectación palpable. Desde la evaluación detallada de sus proyectos más recientes y aquellos que se perfilan en el horizonte, hasta los recovecos más íntimos de su vida privada, pasando por supuestas rivalidades profesionales que han sido objeto de debate, o colaboraciones que parecían sacadas de un sueño. Se habla de decisiones trascendentales que marcarán un antes y un después en su trayectoria, de giros inesperados que nadie anticipaba en su carrera, y lo que es aún más interesante, de cómo él mismo está gestionando activamente esta atención mediática que lo rodea. En el transcurso de los últimos tiempos, hemos sido testigos de un torbellino constante de noticias y comentarios vertiginosos sobre Kerem Bürsin. En ocasiones esta información parecía contradecirse a sí misma, mientras que en otras, se presentaba de forma incompleta, dejando un rastro de preguntas sin respuesta. Un ejemplo paradigmático es el intenso debate que surgió sobre su posible regreso triunfal a la televisión con un proyecto que se anunciaba como sumamente ambicioso. Sin embargo, con el paso del tiempo, las aguas parecieron calmarse, dejando un vacío de interrogantes en el aire. ¿Qué sucedió realmente con esa prometedora serie? ¿Existieron obstáculos insalvables que la truncaron? ¿O simplemente se tomó la decisión de redirigir la energía hacia otros horizontes? Y la cuestión va mucho más allá del ámbito profesional. Su vida personal, como es de esperar, ha sido objeto de un interés incesante. Tras su mediática y ampliamente publicitada relación con Hande Erçel, cada uno de sus pasos en este terreno genera titulares y especulaciones. ¿Ha encontrado el amor nuevamente? ¿Ha logrado superar completamente las etapas pasadas? ¿Está su enfoque principal depositado en el desarrollo de su carrera? Todas estas son preguntas fundamentales que, de una forma u otra, se pretenden responder o, al menos, arrojar una luz esclarecedora sobre ellas en la información que nos disponemos a compartir hoy. Además, el dinámico y efervescente mundo del espectáculo turco es un auténtico hervidero de nuevos proyectos, colaboraciones y alianzas estratégicas. Constantemente se especulaba sobre posibles uniones profesionales con otros actores de renombre, directores visionarios, o incluso sobre la tentadora participación en producciones cinematográficas de alcance internacional. ¿Son meros rumores infundados o existe una base de verdad en estas especulaciones? La industria cinematográfica y televisiva turca ha experimentado un crecimiento y reconocimiento global verdaderamente impresionante. Ante y figuras de la talla de Kerem Bürsin se encuentran en el epicentro de esta expansión sin precedentes.
Por lo tanto, sus próximos movimientos profesionales adquieren una importancia vital para comprender las tendencias emergentes y el futuro de estas producciones a nivel mundial. Ahora bien, ¿cómo hemos llegado a este punto crucial de una supuesta revelación total? La hipótesis que cobra más fuerza es que la estrategia comunicacional de Kerem Bürsin, o quizás la de su equipo de gestión, ha experimentado un cambio paradigmático. Ya no se trata de esquivar las preguntas incómodas o de permitir que los rumores campen a sus anchas sin control. Existe una intención palpable y deliberada de ser más transparente, de ofrecer una perspectiva directa y sin filtros sobre los acontecimientos que lo rodean. Esta decisión podría estar motivada por una diversidad de razones, tal vez para recuperar el control absoluto de su propia narrativa, para forjar una conexión más auténtica y profunda con su amplia base de seguidores, o simplemente porque ha llegado el momento oportuno para el de compartir su verdad. Y para nosotros como seguidores apasionados y analistas acérrimos del mundo del espectáculo, este escenario representa una auténtica mina de oro de información. Nos adentraremos ahora en los detalles que, según nuestras fuentes fidedignas y la información que se ha ido filtrando meticulosamente con cuentagotas, conforman esta gran y esperada revelación. Uno de los pilares fundamentales de esta nueva etapa parece ser la gestión proactiva de su imagen pública. Durante un periodo prolongado, se tuvo la percepción de que su vida privada, en ocasiones, eclipsaba la deslumbrante trayectoria profesional que estaba forjando. En la actualidad, los rumores apuntan a un esfuerzo consciente y coordinado por reenfocar la atención mediática hacia su innegable talento actoral y hacia los proyectos que tiene preparados. Se habla con insistencia de proyectos de naturaleza profundamente personal, aquellos que realmente le apasionan y que ha estado cultivando a fuego lento durante un tiempo considerable. Estos podrían manifestarse en forma de series de televisión innovadoras, películas de gran calibre, o incluso en la gestación de iniciativas empresariales intrínsecamente ligadas a su carrera artística. Otro aspecto crucial que se aborda con especial interés es su visión estratégica sobre la industria del entretenimiento en su conjunto. ¿Cómo percibe él el panorama actual, con sus desafíos y oportunidades? ¿Qué obstáculos específicos enfrenta como actor en un mercado tan saturado y competitivo? ¿Cuál es su opinión sincera sobre el auge de las plataformas de streaming y el profundo impacto que están teniendo en la producción y distribución de contenidos audiovisuales? Estas son reflexiones de una profundidad considerable que pueden aportar un valor incalculable, no solo a sus admiradores más fervientes, sino a cualquier persona con un interés genuino en el fascinante mundo del entretenimiento. Se comenta que Kerem posee una perspectiva excepcionalmente clara sobre lo que anhela conseguir y sobre las estrategias que empleará para alcanzar sus metas, y que ahora está plenamente dispuesto a compartir esa visión con el mundo. Y volviendo a las especulaciones que han rodeado su vida amorosa, si bien es un tema intrínsecamente sensible y de un interés público innegable, la intención es abordar esta información con el máximo respeto y centrándonos exclusivamente en lo que él mismo haya comunicado públicamente o en hechos que hayan sido rigurosamente contrastados. Es una realidad innegable que el público siente una gran fascinación por este aspecto de su vida, pero la clave de esta supuesta revelación parece trascender la superficialidad de los titulares fugaces. El verdadero objetivo es comprender cómo él mismo gestiona esta atención mediática constante, y si existen novedades concretas, éstas se presentarán de manera clara y sin ambigüedades. Asimismo, es de vital importancia destacar la faceta profesional en lo que respecta a posibles colaboraciones. En el pasado han circulado rumores persistentes sobre potenciales proyectos cinematográficos con actores de talla internacional, o incluso sobre su participación en producciones de Hollywood. ¿Hay alguna base de verdad en estas afirmaciones? ¿Está Kerem activamente explorando oportunidades laborales fuera de las fronteras de Turquía? La creciente globalización del entretenimiento está abriendo un sinfín de puertas, y un talento de la magnitud del suyo posee un potencial extraordinario para trascender barreras geográficas y culturales. La información que hemos podido recabar apunta de manera contundente a que podría haber novedades significativas en este sentido, marcando un hito en su carrera internacional. En este proceso de revelación, que parece estar desarrollándose, es muy probable que Kerem Bürsin también comparta sus reflexiones más profundas y sinceras sobre los desafíos inherentes a la industria turca, tales como la intensa presión mediática, las exigencias a menudo extenuantes de las producciones televisivas, y la constante e imperiosa necesidad de reinventarse para mantenerse relevante. Numerosos actores de gran éxito experimentan esta presión de manera significativa, y escuchar su perspectiva personal sobre estos temas puede resultar enormemente esclarecedor y revelador.
Y ahora, para ir concluyendo este tema tan apasionante y lleno de matices, ¿qué podemos resumir de todo lo que hemos analizado? Parece que nos encontramos ante un momento verdaderamente decisivo en la carrera profesional y en la proyección pública de Kerem Bürsin. Se está produciendo una clarificación sin precedentes, una puesta al día detallada sobre sus proyectos más ambiciosos, sus aspiraciones más profundas y, en la medida de lo posible y siempre con el máximo respeto, sobre los aspectos más personales de su vida. La información que hemos desglosado meticulosamente sugiere un cambio estratégico bien definido, una apertura hacia una mayor transparencia y una firme voluntad de conectar de una manera más directa y significativa con su fiel audiencia. Los rumores y las especulaciones que han rodeado su figura durante tanto tiempo parecen estar siendo disipados por datos más concretos y verificables, revelando a un artista profundamente enfocado, con una visión clara y definida de su futuro, y con la determinación de compartirla con el mundo. Se están disipando dudas sobre proyectos que parecían cancelados o retrasados, se perfilan sus próximos pasos profesionales con mayor nitidez y se explora cómo está gestionando de manera efectiva la intensa atención mediática que lo rodea. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este vídeo, por su compañía y por llegar hasta el final de este análisis. Ha sido un auténtico placer desgranar esta información tan jugosa y reveladora con cada uno de ustedes. Espero de corazón que les haya parecido tan intrigante como informativo, al igual que a nosotros. Ahora, me encantaría conocer su valiosa opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estas supuestas revelaciones que hemos compartido? ¿Qué aspectos les gustaría saber con mayor detalle sobre Kerem Bürsin? Les invito encarecidamente a dejar sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Prometo leer absolutamente todos y cada uno de ellos, y me fascina interactuar con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y si han disfrutado de este contenido y creen sinceramente que a alguien más le podría interesar, no duden ni un segundo en darle un generoso like a este vídeo, compartirlo en todas sus redes sociales con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no forman parte oficial de nuestra creciente comunidad, les extiendo una vez más la más cordial invitación a suscribirse al canal. Denle clic a ese botón rojo de suscripción y no olviden activar la campanita para que siempre estén al tanto de nuestras próximas publicaciones y no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de más noticias y análisis fascinantes. Hasta pronto y cuídense mucho.